Estimados estudiantes, por el Día Internacional contra el Maltrato Animal, vamos a desarrollar un proyecto de tesis vinculado a esa área en la medida que cumpliría con los criterios de relevancia e importancia y significancia para nuestra sociedad. Empecemos dando lectura del artículo del Código Penal que regula la materia. El artículo 450 señala: el que comete actos de crueldad contra un animal, lo someta a trabajos manifiestamente excesivos o lo maltrate, será sancionado con 60 días multa. Si el animal muere a consecuencia de los maltratos sufridos, la pena será de 120 a 360 días multa. El juez podrá en estos casos prohibir al infractor la tenencia de animales bajo cualquier modalidad. En ese contexto nos preguntamos por qué el maltrato animal no puede ser consagrado como un delito. Siendo una falta, a lo mucho el infractor tendría que pagar una multa, pero no pasaría un solo día en la cárcel. Y entonces estaríamos valorizando el sufrimiento de un animal en una cuantía económica. Para los defensores de los animales, eso no es correcto y eso contradice la ética de un ser superior como el ser humano, que debe proteger a sus hermanos menores, en este caso los animales domésticos, a los animales que están bajo su cuidado. Así es como vamos a derivar a este proyecto de tesis que tiene como área de investigación el derecho penal, ¿sí? Como tema de investigación vamos a ponernos en el caso del delito de maltrato a los animales domésticos. Seguimos avanzando y encontramos el título. Y en el título vamos a ser mucho más precisos. El delito de maltrato a animales en el Perú. Y en eso nos encontramos con una primera muralla. No existe el delito, pero justamente ese es el propósito de la tesis: consagrar un delito tipificándolo, proponiendo una propuesta legislativa y estudiando la doctrina. ¿Qué dice el derecho comparado? ¿Qué ocurre en otros países? ¿Qué dicen los movimientos de defensores de animales? Y entonces encontramos que hay el caldo de cultivo como para que el investigador pueda desarrollar este tópico. Seguimos avanzando y encontramos que tenemos que formular un problema. Y el problema que nosotros planteamos es: ¿se encuentra adecuadamente regulado el delito de maltrato a los animales en el Perú? Y entonces alguien levanta la mano y dice: pero si no existe el delito, entonces no se encuentra adecuadamente regulado. Y entonces inmediatamente descubrimos que la hipótesis salta a la vista, que sería en este caso que no se encuentra adecuadamente regulado el delito de maltrato a animales porque no se ha regulado. Sin embargo, a su vez tenemos que descubrir problemas secundarios. Y uno de los primeros problemas secundarios sería: ¿cuál es el impacto que en el ordenamiento jurídico está generando la ausencia de regulación de un delito de maltrato a los animales en el Perú? ¿Sí? Segundo problema secundario: ¿cuáles son los bienes jurídicos afectados por la ausencia de regulación del delito de maltrato a los animales? Tercer problema secundario: ¿cómo es que se ha regulado en el derecho comparado el delito de maltrato a los animales? En España se ha regulado. ¿Podemos aprender de los españoles, de su jurisprudencia y su código penal? Es una pregunta válida. Y por último, ¿de qué manera podemos perfeccionar el código penal incorporando el delito de maltrato de animales en el Perú? Entonces son preguntas válidas de una investigación que tiene como objetivo modificar la realidad social tal y como la encuentra, para efectos de dar mayor protección a estos hermanos pequeños que tenemos
llamados animales domésticos como perros, gatos u otros. Seguimos avanzando y encontramos que tenemos que tener una justificación personal. Una justificación personal que es la razón por la que yo hago las cosas, por la que yo investigo, ¿sí? Yo siempre me pregunto por qué las personas no se ponen a pensar en cosas trascendentes y no en banalidades, ¿sí? Y eso me trae a colación una canción que a mí me gusta mucho, que es: solo le pido a Dios que yo no sea indiferente ante los problemas sociales. En este caso, no soy indiferente ante el maltrato que se le infiere a un perro de manera indiscriminada, de manera injustificada, por el mero placer de patearlo. Y entonces encuentro que mi justificación es personal, porque a mí me duele que maltraten a un animal. Sigo avanzando y puedo encontrar una justificación coyuntural, temporal. Esto es, que puedo ver, por ejemplo, en la corrida de toros de todos los meses de octubre, que maltratan a un toro, a un animal, de manera injustificada. Sí, lo hacen pasar dolorosos momentos. Y eso me acongoja, no solo a mí, sino a muchas personas. Y entonces encuentro que hay una justificación coyuntural porque queremos que cambie eso y que ya no vuelva a producirse. Porque estamos en un mundo civilizado donde no deberíamos utilizar a los animales con el objeto de recreación y hacerlos sufrir. Finalmente tenemos la justificación dogmática. ¿Cuál es el aporte al derecho que voy a hacer? El aporte al derecho que voy a hacer en este caso es que voy a construir un tipo penal llamado delito de maltrato a los animales. Hoy existe una falta. No es un delito, es una falta. No, yo quiero que sea un delito para tener una mayor protección y para todos aquellos dueños que maltratan de manera abusiva a sus animales y los hacen sufrir, pues que reciban una sanción. Una sanción que, por ejemplo, puede ser una pena efectiva de privativa de libertad de 1 año o 1 año de servicios a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, transformemos esa pena privativa de libertad por una pena de servicios a la comunidad que consista en que cuide animales de una manera adecuada o que consista en que sea sensibilizado. Y además una multa porque tiene que sentir su patrimonio de alguna forma el impacto de sus actos, de su conducta antijurídica de maltratar a un indefenso animal que no tiene cómo defenderse. La hipótesis en este caso sería que no se encuentra adecuadamente regulado el delito de maltrato de animales, puesto que el Código Penal peruano no lo ha contemplado. Y esto me permite derivar en una variable de constatación evidente: el delito de maltrato de animales. ¿Sí? Y voy a tener que estudiar esta variable a través de indicadores. ¿Sí? Y los indicadores serían: ¿qué dicen los tratados? Primer indicador. Segundo indicador: existe una ley de protección a los animales. ¿Qué dice? Y así sucesivamente voy bajando en toda la normatividad que aplique al tema. Esto es, leyes, decretos supremos, directivas, pero también normatividad derogada. Y en este caso también podríamos apelar a normas de otros países y hacer derecho comparado. Posteriormente podemos interpretar estos indicadores a través de instrumentos, tales como jurisprudencia nacional, jurisprudencia internacional, doctrina sobre la materia, informes de expertos o, finalmente, entrevistas a expertos y encuestas a los mismos y al público en general. Con estos elementos yo puedo plantear una investigación que pueda derivarse en un trabajo serio que pueda aportar a nuestra sociedad sobre el delito del maltrato de animales en el Perú. Muchas gracias.